Por eso los pacientes que toman finasteride para un adenoma prostático están avisados de que cuando hay que hacer un PSA ellos deben suspender por lo menos entre 7 a 10 días el consumo de finasteride. Siguiente. Exámenes de vía diagnóstica. El primero es la ecografía. La ecografía nos permite ver el tamaño prostático. Quizás no en un 100%, pero sí nos ayuda. Vamos a ver más adelante. ¿No? Es el examen que ha reemplazado al urogram excretor, que antes se hacía. Permite ver el crecimiento prostático, las dimensiones de la próstata. Permite a su vez también ver cómo está la vejiga si está franculada o no, si hay divertículos en la vejiga. Los procesos obstructivos pueden producir divertículos. Nos permite también ver si hay cálculos. Muchas veces los pacientes prostáticos crónicos y luego pacientes parapléjicos que están mucho tiempo en cama pueden hacer litiasis vesical. Nos permite también medir el residuo postmiccional. O sea, si el paciente se puede hacer las ecografías respectivas, se le hace miccional y nuevamente se hace la ecografía vesical y se ve si hay residuo significativo postmiccional. ¿Es normal que exista residuo postmiccional o no? A ver. ¿Es normal o no? Cuando uno dice así muy elevado, sí, puede haber hasta un 10 a un 15% normal. Después de eso ya es patológico. La ecografía a su vez nos permite valorar la parte renal, no así los uretres. Los uretres no pueden verse. Los riñones podemos ver si hay dilatación, si hay hidronefrosis, si hay cicatriz en los riñones, si el riñón es hipotrófico, si es insuficiente o no. ¿No? Podemos valorar el parénquima renal. Cuando en una ecografía nosotros, un paciente prostático, nos indica que hay una hidronefrosis bilateral, siempre hay que descartar cáncer prostático, no lo olviden, ¿ya? El cáncer prostático puede, comprende, ¿no? Antes que inclusive, o después que el PSA se eleve, puede obstruir los ganglios a nivel ureteral y dar hidronefrosis bilateral. La flujometría también es un examen importante que permite ver la velocidad del flujo miccional. Como ustedes saben, 15 milímetros por segundo no debe de ser menor, porque si no hay obstrucción. Otros estudios opcionales que se pueden hacer vienen a ser el urogram excretor, la radiografía excretoria. Ustedes ven una imagen de la radiografía excretoria. Tiene sus indicaciones, especialmente cuando la ecografía no nos ayuda a valorar bien, ¿no?, la vía urinaria, cuando sospechamos nosotros de pólipos vesicales. Entonces acá vamos a ver la radiografía y acá aparece como unas orejitas, ¿no? Vienen a ser pues segmentos de mucosa que han atravesado el músculo vesical y salen a la pared, por fuera de la pared. Cuando existe, perdón, son divertículos, no son pólipos, son divertículos. Los divertículos siempre deben ser quirúrgicos. Y muchas veces el diagnóstico hay que hacerlo por el tiempo de enfermedad que tiene el paciente. Un tiempo largo nos hace sospechar que probablemente haya divertículos, entonces podemos pedir un urogram excretor.
cuando sospechamos de una estrechez, porque el paciente de repente nos refiere que hace muchos años tuvo un golpe en la uretra y vino con sangre, pero nos refiere que ya tenía enfermedad de medio varias veces, ¿no? Que no se cura bien, que demora mucho en curarse, o cuando nos indica de que hay minocálculos, muchas veces los cálculos a bajar, van produciendo presión, que van a dar cicatrización. Es decir, cuando nosotros con la historia clínica sospechamos que hay una estrechez de uretra, también podemos pedir una uretrosistografía. Y luego los exámenes ya que son más intervencionistas, la cistoscopía. Cuando de repente sospechamos que hay un tumor, queremos medir exactamente cuál es la longitud de la próstata. Con la cistoscopía se puede medir exactamente el tamaño prostático en cuanto a su longitud, especialmente para descartar el lóbulo medio prostático. El lóbulo medio prostático es un crecimiento prostático de la zona prostática cercana a la uretra. Entonces, el lóbulo prostático crece en longitud, crece muy poco en sus diámetros transversales. Entonces, muchas veces el tacto rectal es una cosa tan pequeña. Entonces, hacemos la cistoscopía, es una cosa pequeña, con su diámetro transverso que es larga. Es el lóbulo medio prostático. Y también, cuando tenemos prostatitis o prostatismo, con el crecimiento prostático que no es muy grande, pequeñas o medianas que no justifican los síntomas. Me parece que tiene una próstata muy pequeña, pero tiene muchos síntomas. Estamos obligados a hacer con pacientes diabéticos, con enfermedades neurológicas, secuelas, de TEC, traumatismos encefalocranianos, con problemas de discopatía lumbar, especialmente los postoperados, de hernias del disco. Pacientes con esclerosis neurológica, con enfermedades neurológicas que afectan la función sensitiva y motora, especialmente a nivel de la columna lumbosacra, pero también tumores de la cola del caballo. Entonces, todo esto puede también influir en una alteración técnica de la actividad. Tenemos estos pacientes que tienen a su vez prostatismo, estamos también obligados a hacer un estudio de urodinámica. Estudio de urodinámica. Siguiente. Sigue, es todo de dinamia. Bien. Cuando el diagnóstico diferencial de un adenoma de próstata hay que hacerlo, como dije, con estrechez de uretra. Es muy desagradable para un urólogo intentar operar y cuando opera no encuentra próstata muy pequeña, casi normal, y cuando quiere pasar la zona no progresa la zona. Ahí vienen los problemas. Ellos se producen hidrogéneos, la zona no entra. Todos los pacientes que se operan de próstata, todos tienen que tener una zona, ¿no?, colocada. Entonces, hay que hacer siempre el diagnóstico con estrechez de uretra. Hay una estrechez que también se produce en el cuello de la vejiga. Entonces se ven pacientes con infecciones prostáticas severas, pacientes con prostatitis crónicas, que ya en la senectud pueden tener estrechez, pueden tener crecimiento prostático, con la próstata ser también muy pequeña, pero tener estrechez del cuello de la vejiga. También se le llama contractura del cuello vesical. En algunos libros se le llama fibroectasia del cuello vesical. Muchas veces los cálculos vesicales también dan un síntoma muy parecido al adenoma prostático. El cáncer de vejiga igual, se comportan como cuerpos extraños. Las infecciones urinarias de la vejiga neurogénica. Siguiente.
ese que es el que más se usa. Siguiente. Ya, es toda una escala con una relación de síntomas en los cuales uno debe hacer un cuestionario al paciente. Cuando la valoración va de 0 a 7, son síntomas leves. Cuando va de 8 a 19, síntomas moderados. Y de 20 a 35, síntomas severos o graves. Esto todavía es válido y siempre debe usarse esto para ver si un paciente es o no quirúrgico. Siguiente. Generalmente hay pacientes, esto para indicar cuál es la historia natural. ¿Cuál es la historia natural de un paciente con adenoma de próstata que no se va a operar, que no quiere operarse? El primer camino viene a ser la retención de orina. Entonces había un adagio que decía retención de orina igual operación, ¿no? Pero a veces no es totalmente cierto. En su gran mayoría sí, pero a veces no es totalmente cierto. Entonces la retención de orina, y después de la retención de orina se puede solucionar parcialmente la orina. A veces los pacientes aprenden o toleran la retención de orina. Entonces pueden estar sin orinar todo el día y en la noche, al dormir, ya el esfínter se abre y micción, ¿no? En realidad no micción, ¿no? Se le produce incontinencia. Los esfínteres, el esfínter ventral, distal y proximal se abren y el paciente tiene micción, ¿no? Pero siempre queda una orina residual, ¿ya? Significativo, patológico. Eso se llama la incontinencia urinaria paradojal. Entonces el paciente sigue así con sus problemas y entonces comienza a debilitarse el músculo detrusor, comienzan a aparecer divertículos, se altera la unión del uretra con la vejiga, el uretra bicameral, y la orina comienza a conducirse a hacer reflujo, irse hacia la línea superior y producir daño renal. ¿No? El daño renal es el estadio final de un prostático, ¿no? Que no se opera. Ese es el todos acaban en insuficiencia renal. Y no es significativo. En las unidades de hemodiálisis, un gran sector de pacientes mayores, ancianos, están en el área de hemodiálisis por problemas de prostáticos. Siguiente. Bien, las complicaciones de los pacientes crónicos, bueno, se va a producir ya una alteración neurológica de las fibras musculares, ¿no? Ya, igual que en el estreñimiento, ¿no? Los estreñidos en los cuales se pierden los mecanismos neurógenos intrínsecos, ¿no? Que hacen que se evacúe, ¿no? Pues en la vía urinaria igual. Y el paciente tiene inestabilidad vesical, se llama eso, ¿no? O sea, cuando la cortejía se contrae cuando quiere, no tiene mucho volumen de orina, y en ocasiones no se contrae y hace retención de orina. El residuo postmiccional va a producir cálculos, divertículos y también infección urinaria. Siguiente. Bueno, el tratamiento va desde la parte preventiva. La parte preventiva generalmente está relacionada con los estilos de vida, ¿ya? La ingesta, disminuir la ingesta de productos proteico-calóricos, disminuir después de los 40 años se debe disminuir ya la ingesta de proteínas y la ingesta también de productos hipercalóricos, de grasas, básicamente de grasas también de origen animal. Igualmente los productos elaborados, todo aquello
René Cervantes, pues, ¿no? Hay pacientes que pueden tener un crecimiento prostático leve a moderado, en realidad no necesitan tratamiento, solamente la observación y el régimen higiénico. En cuanto hay un hecho que es innegable, que es el factor hormonal. ¿Ya? Los pacientes varones generalmente empiezan a sufrir de la próstata cuando empieza el declive sexual. La vida sexual decrece, empieza ya la prostática. Entonces solamente hay factores hormonales que influyen, ¿no? Bueno, siguiente. En cuanto regresa atrás. Sigue. Bueno, eso es como para ver cómo permanece cuando el paciente está sin funcionar, ¿no? Está cerrado, cuando uno puede contenerlo uno y el otro, es cuando uno puja, ¿no? Que se abre la uretra siguiente, por un fenómeno ya nervioso, adrenérgico. Sí. Estas son las bases para el tratamiento que debemos conocer, porque se trata ya con los medicamentos que aparecieron, ¿no? Una próstata normal, por ejemplo, tiene de estroma 2:1 en relación al epitelio. ¿Ya? En cambio, un paciente con hipertrofia, el estroma se incrementa 5 veces más, ¿no? Disminuyendo la parte epitelial, es decir, la parte glandular. Siguiente. Entonces ya se encontraron, especialmente a nivel del cuello, existe una cantidad de receptores alfa-adrenérgicos, alfa-1 adrenérgicos. Y esto se descubrió de forma casual, especialmente en pacientes cuando se estaban descubriendo, tratando de ver